gracias, Mónica. Voy a empezar simplemente como indica el protocolo, pero también las ganas, agradeciendo una vez más al Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti en la Universidad de Alicante y al Grupo de Educación Literaria de la Universidad de Alicante la invitación y el que me permitan participar en este foro, que sin duda es un foro de referencia. Ya que Mónica ha utilizado tanto la palabra de referencia, yo creo que es importante también visibilizar este foro de literatura infantil latinoamericana como el foro de referencia en el Estado español. Me parece que es algo que nos tiene que también que os tiene a los alumnos de la Universidad de Alicante enorgullecer, porque es el foro de literatura infantil latinoamericana. Por lo tanto, vaya por delante mi felicitación y mi agradecimiento. Voy a pasar a compartir pantalla. A compartir pantalla no, la estoy compartiendo y voy ahora ya a dejaros de ver. Por lo tanto, si hay algún problema, me avisáis. Sí, perfecto, se ve fenomenal. Vale, perfecto, gracias, Mónica. La cuestión es que me suele gustar cuando comienzo una intervención de estas características identificar el lugar desde el que hablo. Cuando Mónica me habló de participar en este foro, la idea del canon, de revisitar el canon, la verdad es que me parece muy sugerente. Yo ahora me estoy dedicando un poquito más, pero al final los caminos van confluyendo y nos llegan al mismo sitio. Me estoy dedicando un poquito más al libro de no ficción, a la literatura no ficcional. Y lo que yo hice es un esfuerzo por entender qué era lo que podía aportar yo en este foro desde la experiencia investigadora y de alta divulgación del proyecto de la lectura no ficcional. Desde ahí es desde donde yo voy a hablar hoy, además de que, evidentemente, como toda investigadora, lo que me interesa es aquello que me gusta o aquello en lo que creo. Creo que el universo de Isol es uno de los universos que merece por sí mismo formar parte de ese canon que hay que revisitar. Y creo que, además, es un universo, he ido salpicando la presentación de imágenes suyas, es un universo, el de Isol, que hoy más que nunca en la sociedad en la que nos estamos explicando, conviene recordar, revisitar y, ¿por qué no decirlo?, redefinir. Así abuela pluma, cuando Mónica me decía ¿de qué vas a hablar? A mí hablar de Isol es hablar de subversión. Y es así, la poética de Isol tiene que ver con la subversión. Pero creo que si el universo de Isol ha venido a mí una y otra vez, a pesar de estar dedicada a la literatura no ficcional, a la lectura no ficcional, en estos dos proyectos que he reflejado aquí en la pantalla, ahora me estoy ocupando ya del cierre del proyecto Lenfisec, si ha venido a mí es porque existe una serie de claves para identificar el universo de Isol en la referencia del desarrollo de la ciudadanía crítica. Antes se ha hablado del concepto de ecosistema. Yo creo que en este nuevo ecosistema cultural al que me voy a referir más de una vez, Isol tiene mucho, mucho que aportar, posiblemente en una relectura. No es tanto esa poética de la subversión que nos viene de la mano de un humor que en muchas ocasiones deshace, distorsiona, irrumpe con paradigmas muy contradictorios en el universo ficcional, sino más bien una lectura que ahora mismo vamos a identificar. Desde esa idea de la lectura no ficcional,
que a mí me ha enseñado mucho. Tendemos generalmente a discriminar y distinguir entre literatura no ficcional y literatura ficcional. Ahora mismo yo creo, he dicho literatura no ficcional, porque para mí ahora, en este momento es el término que más me convence. No hay libros, no son libros de no ficción, libros ilustrados de no ficción frente al el álbum ilustrado ficcional. No, creo que para mí lo que existe es una lectura ficcional o una lectura no ficcional. En las claves de lectura, tanto de los libros o la literatura no ficcional como de la literatura ficcional, creo que son compartidas. En este sentido, me voy al canon y me interesa esa visión desde la teoría de los polisistemas del canon como una narración histórica. Mm, recomiendo el artículo de Jen Mayuk, que habla, por supuesto, de un canon literario no académico, pero que comienza con una reflexión sobre lo que supone el canon y los agentes que en él intervienen. Y creo que el concepto de evolución, de historia evolutiva, en lo que se refiere al canon, es algo que en literatura infantil, que en los libros infantiles necesitamos recuperar. El canon tiene que ver con cómo se lee en una época con los diferentes agentes de lo que denominamos el ecosistema cultural, el ecosistema literario. Y en ese sentido creo que Isol necesita revisitarse y releerse desde este canon. ¿Qué es lo que hoy nos propone este ecosistema en el que estamos viviendo? Lo que nos propone es sobre todo, y esto lo hemos identificado en este proyecto último de lecturas no ficcionales, lo que el canon nos está proponiendo es una lectura crítica. Necesitamos entrar, el reto es cómo desarrollar esta ciudadanía crítica. Y en este sentido, nosotros partíamos de la literatura no ficcional y creo que una lectura no ficcional de lo que se ha denominado clásicamente la literatura ficcional me parece que es fundamental. A mí me suele gustar recordar también, en este sentido, lo que Chambers en el capítulo este de conversaciones que correspondía a una conferencia de Hachas para mares congelados, él hablaba de las fases en las que debe o por las que debe ir transcurriendo un mediador y los momentos de lectura y las preguntas que un mediador debe hacerse cuando se aproxima a un libro infantil. Y él mencionaba algo que a mí me ha interesado y que me sigue interesando. Primero, ¿qué me pasa a mí cuando leo este libro? Y la segunda es, no qué me pasa a mí cuando leo este libro, sino desde dónde leo. ¿Desde dónde leo? Y a mí me ocurre esto con Isol. Una y otra vez vuelvo a este canon, a esta lectura, a esta autora, que a mí me ayuda a responder a muchos de los retos en diferentes momentos. Y por lo tanto, claro, necesito adentrarme en lo que ella propone y necesito de alguna manera adivinar por qué yo, como lectora, como mediadora, sigo apostando por el universo de Isol. Y hablo del universo. Porque, bueno, nosotros la hemos tenido en el máster en 2 ediciones y este año, de hecho, en el lanzamiento del máster de lectura, es ella quien ha ideado la imagen. A esto corresponden estos lobitos con los que me he entretenido, la verdad. Lobos, caperucitas, por ahí. Bueno, es la imagen del máster de lectura de la Universidad de Zaragoza este año. Hablo de universo porque creo que ella ha manifestado en múltiples ocasiones y lo ha hecho también en el entorno de las masterclass de este máster que he mencionado, ha manifestado que a ella lo que le preocupa es el concepto de autoría. Cuando se presenta Isol, evidentemente se presentan las nominaciones, las menciones, el premio Alma, evidentemente, pero ella siempre dice, lo ha dicho en diferentes entrevistas,
que cuando le interesan los premios en la medida en que los premios han sido a un concepto de autoría. Ella se preocupa por, sobre todo, proponer un universo. No le interesa en exceso la obra en sí misma, sino el universo que refleja. Y en diferentes entrevistas a mí me suele gustar también escuchar lo que los autores, las autoras han ido mencionando, explicando en diferentes intervenciones. No porque sea la única fuente, porque en muchas ocasiones ellos reflexionan, evidentemente, desde el punto de vista personal, por lo tanto están inmersos, ¿no? En lo que ellos... en lo que ellos van defendiendo, pero nosotros tenemos también la posibilidad de distanciarnos y de poner o de ubicar una vez más en ese ecosistema sus afirmaciones. Cuando en una entrevista a Roberto Sotelo, que yo recomiendo, de la ya desaparecida revista Imaginaria, que nunca tendría que haber desaparecido, bueno, pues en esa entrevista Roberto Sotelo formula diferentes preguntas a Isol y ella va refiriendo un poquito cuáles son sus inicios y cómo se ha ido entendiendo en cada una de sus publicaciones. Ella, bueno, siempre habla de que su formación es de Bellas Artes y podríamos decir que, aunque no lo identifica como tal, es también una de las autoras que mejor se acomoda a la sociedad en la que estamos viviendo, porque si alguien tiene un concepto transmedia, multimodal, en todo lo que toca, es ella. Comenzó presentándose a las orillas del viento del el concurso de Fondo de Cultura Económica con un libro que es un libro inicial, pero sigue teniendo muchísimo recorrido, Vidas de Perros, y topó con Daniel Goldin. Supongo que en este foro, evidentemente, a Daniel Goldin se le conoce y mucho. Y Daniel Goldin es o yo al menos así lo entiendo, es un gran editor. Es un gran editor. Los autores dicen con sus luces y sus sombras, pero es un grandísimo editor. Y solo es un descubrimiento de Daniel Goldin. No ganó Vidas de Perros, pero es verdad que Isol dice que Goldin se enganchó con ella, a pesar de que han sido muchas las discusiones que han mantenido a lo largo del tiempo. Y pongo ahí porque me hace gracia, ella decía que Daniel le comentaba que si no había ganado era porque sus personajes eran unos personajes excesivamente gamberros. Decía, realmente lo que me estaba diciendo es que parecían unos psicóticos. Y en el fondo, bueno, Isol tiene un poquito de todo esto. Y claro, de Daniel Goldin ella pasa a mencionar también a otro gran editor, que es Vicente Ferrer, editor de Media Vaca, y luego Isbank. Es decir, ella se ha movido siempre con editores que en el fondo tienen un concepto de autoría. Editores que colaboran en los proyectos, editores que van proponiendo a lo largo de lo que Isol presenta, un concepto muy colaborativo de la obra, ¿no? Desde ahí, desde esos personajes que Daniel Goldin identificaba como psicóticos, Isol ha ido hablando de cuáles son sus referentes, ha ido hablando, por eso me gusta mucho cuando ella menciona los cuentos de Polidoro, del Centro de Editor de América Latina, por el concepto vanguardista. Por supuesto, ella tiene una gran formación en cómic, le interesa mucho el cómic y una y otra vez vuelve, empezó y va volviendo continuamente al cómic y el cómic, por supuesto, la estética acaba reflejándose en cada uno de sus álbumes. Y por supuesto, creo que si alguna obra y algún autor ha marcado su universo, esta es Alicia, tanto en el País de las Maravillas como en A través del espejo. Por las fuentes que yo os propongo ahí, evidentemente se puede ya adivinar este concepto vanguardista, esta necesidad de romper continuamente, porque es una autora que busca
romper, difícilmente se mantiene en una línea de creación, sino que tiende a evolucionar, a buscar, porque ya se aburre. ¿Eh? Eh, Habla con esta entrevista de Roberto Sotelo de que va o se dirige a un lector con una mente inquieta, juguetona. Ella dice sin edad. Yo no sé, hay algunas obras que evidentemente son sin edad, otras que son eh, que están dirigidas a un público que tampoco hay que renegar de él, público con una edad y una edad infantil, pero lo que sí creo que condiciona la aproximación a la obra de Sol es esa idea de mente inquieta, juguetona. Es la idea del lector al que se dirige, pero es su idea, es ella misma. Es ella misma. Por eso los esquemas con Isol a veces cuestan, porque los parámetros, en cuanto se le aplican, yo creo que ella se entera y lo rompe. Lo rompe en la medida en que necesita. Hacerlo. Ella también muy atenta porque su formación también forma parte de un trío musical, ha hecho películas de animación, es decir, es ella una autora multimodal, transmedia en todo lo que toca y en su propia manera de ver el mundo. En estas entrevistas, ya digo, que yo he ido, con las que yo he ido salpicando esta presentación, habla un poco de esa concepción de dialogar entre imagen, texto, pero sobre todo la idea de que necesita reflejar siempre un universo propio, una manera de mirar el mundo muy personal. Y si no la encuentra, eh, tiende a revisar lo que ella propone en cada obra. Es una autora en este sentido muy inquieta, pero también consigue un universo inquietante. ¿No? Le encanta jugar, pero jugar a sorprender. El juego, la sorpresa, el humor, todo esto forma parte de este universo de Isol. Aquí tenemos un elenco de las obras, he elegido algunas, pero hay muchísimas más. Ella suele publicar dos, tres obras a lo largo del año, no más. Suele trabajar mucho sus proyectos y tiene además, claro, la ventaja de que ella confiesa con toda naturalidad que jamás acepta, que ahora mismo ya no acepta ningún encargo, sino que son los editores los que esperan sus propuestas. Por lo tanto, evidentemente en el ámbito de la creación es una autora, y así lo entiende ella, privilegiada. Desde secretos de familia, intercambio cultural, por supuesto el personaje de Petit, cosas que pasan, el globo menino, la bella Griselda. Estas últimas obras en las que ha ido ilustrando de textos de otros. Claro, pero esos otros, ella decía, me gusta mucho, ¿no? Ilustrar textos de otros, pero no son cualesquiera, es Cortázar, es García Lorca, son autores que a ella le proponen retos y se siente bien intentando obedecer a una respuesta gráfica en un discurso ya muy consolidado, como es, por ejemplo, el caso de Cortázar o de García Lorca. En este sentido, yo he hablado de el arte de la subversión en el título y creo, y aquí ya me voy a referir a algo que he ido, eh, que he ido yo creo que trabajando a lo largo de estos últimos 4 años, que es el concepto de espacio vacío. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué a mí Sol me gusta, me sigue? Siendo una autora muy interesante en la cuestión de la ciudadanía crítica, en la propuesta de lectura crítica, pues posiblemente he llegado a la conclusión de que es una de las autoras que más espacios vacíos crea y propone. Es una autora que no solamente crea el espacio en este juego que todos hemos, y por supuesto aquí en Alicante hay grandes expertos sobre el álbum,
entre la imagen y la palabra, sino que va un poquito más allá y el espacio vacío lo convierte en un espacio de cuestionamiento. Es también una autora que últimamente, en este concepto de evolución, empezaba con las vidas de perros, con unos álbumes de los primerísimos. Tengo aquí varios, pero vamos, no creo que me dé tiempo a presentarlos del todo. Empezaba con, ya digo, con un discurso de los primerísimos, unas ediciones de bolsillo, bueno, un concepto discursivo que dejaba un poquito de lado el objeto, aunque nunca lo ha hecho, y ahora está muy ocupada en el ámbito material. Por eso me interesa este Animalia, cómo ha ilustrado los cuentos de Cortázar y cómo ella misma habla de el reto que ha supuesto entrar en un discurso gráfico alternativo a la obra de Cortázar, ¿no? Aquí, y lo he encontrado esto en los objetos. El objeto es lo que le ocupa últimamente. Le interesa el universo físico de la lectura, le interesa lo que atañe a los sentidos y esto para ella ahora mismo supone un acicate de creación. Es decir, está evolucionando hacia una propuesta mucho más objetual, quizá por el signo de los tiempos y porque a ella la sociedad digital le lleva a fortalecer en una suerte de respuesta que yo creo que ni siquiera ella ha pensado abiertamente, pero que está ahí. Os animo a que entréis en el libro de Animalia, porque creo que, por ejemplo, ese conejo que está construido con un papel arrugado, pero que mantiene y contiene el relato de Cortázar, porque lo fue escribiendo a mano, la cantidad de propuestas físicas y, por otra parte, cognitivas que va ella incorporando a sus respuestas gráficas, creo que esto también la convierte en una autora del siglo XXI y que ahora mismo bueno, necesitamos revisitar desde este canon como una narración en continua evolución. Es tan, ya digo, tan poderosa esa transmedialidad. No voy a hacerlo porque posiblemente ahí perdamos mucho tiempo, pero sí que lo último que tenemos en España es la versión animada de Petit, de este personaje que se pregunta si es malo o si es bueno continuamente, porque parece que todo le lleva a pensar que es malo, pero en cambio en algunas cuestiones es bueno, entonces se mueve en esa paradoja y ahora mismo, bueno, pues ha entrado en diferentes temporadas con este personaje animado, quizá porque la animación está en sus obras, los personajes tienden a romper y tienden a romper mucho. ¿No? Eh, este concepto que os comentaba de espacio vacío me interesa en la medida en la que corresponde a lo que yo he identificado, yo no, muchos estudiosos han identificado como el concepto de la subversión. ¿En qué medida os decía este espacio vacío? Y ahora me voy a adentrar en cómo creo que cabe identificar desde de los presupuestos de la lectura no ficcional, el universo de Isol y la ciudadanía crítica, ese concepto de espacio vacío para mí tiene mucho que ver y está vinculado al concepto de fisura. Os cuento, en la literatura no ficcional, uno de los estudios que a mí me ha enriquecido desde el punto de vista de la perspectiva de análisis, pero también me ha cuestionado, valga la redundancia, es un estudio de Sanders que publica, evidentemente, a raíz, con un análisis de la literatura de no ficción, definiéndola como dice, ¿qué es un libro de no ficción? Sanders es un libro que no responde, pero es un libro que cuestiona. ¿No? Él desarrolla tres claves para identificar desde una manera un poquito más distanciada
fuera de esta crítica clásica del me gusta, no me gusta, del hace o deja de hacer. Y sobre todo, en el libro de no ficción, sobre todo en el libro de no ficción, los temas son excesivamente presentes en las clasificaciones, en los análisis y en la idea de Sanders de salir de esta postura temática, de esta aproximación temática, que además en los libros infantiles, no solamente en la no ficción, sino en la ficción, resulta excesivamente presente. Él intenta aislar tres claves con una cierta distancia, claves técnicas, con las que identificar el concepto de fisura. Y para mí el espacio vacío de Isol tiene que ver con las fisuras. ¿Qué es una fisura? Es un espacio de cuestionamiento. O sea, no nos vale únicamente lector juega, lector mira el reto, lector no. Isol, en esos espacios vacíos que maneja como nadie, lo que propone es, lector, cuestiónate, pregunta conmigo, no te voy a dar la respuesta e intenta colaborar. Para mí, ese concepto de fisura, de brecha, es un concepto muy ligado a la lectura no ficcional, pero que no tiene por qué ser una característica única y exclusiva de la literatura ficcional, perdón, no ficcional, sino que creo que se puede aplicar y debe aplicarse a la literatura ficcional. En ese sentido, pues creo que el análisis, cabe un análisis de esta lectura no ficcional por parte del universo de Isol. Esa pregunta que os decía, que creo que todo el mundo cuando se acerca a un proceso de reflexión y análisis sobre los libros infantiles que toca, esa pregunta hay que formularla. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Qué es lo que hay aquí? Y hay que ir al concepto continuo de relectura, relectura, revisitación, para intentar identificar. Y yo necesito últimamente, ya digo, quizá por esta trayectoria en la literatura o en los libros no ficcionales, salir, trascender el concepto temático para entrar en la identificación de algunas claves que no son únicamente temáticas. Evidentemente, Sanders habla de la voz de los personajes y de los peritextos como tres claves con los que analizar e identificar de alguna manera una buena propuesta de no ficción. Un lector activo, un lector modelo que se vincula a la curiosidad, desde el Orbis Pictus hasta ahora. El lector infantil es un lector curioso, otra cosa es que lo vayamos ahogando por el camino, pero es un lector curioso. Y Sanders dice, bueno, esta literatura tiene que ser una literatura de preguntas y tres elementos, la voz, los personajes y los peritextos, pueden convertirse en unas claves de aproximación a esta subversión y a estos espacios vacíos de cuestionamiento. Todo esto lo uno. Evelyn Arizpe había mencionado la obra de Macarena García González, yo también la recomiendo, sobre todo ese Enseñando a sentir, donde lo uno a este concepto de intensidad, de la teoría de los afectos. El cuestionamiento siempre, siempre va acompañado de lo que decía Kafka y lo que decía Chambers del bofetón. Me cuestiono porque algo me ha extrañado. Isol también tiende a utilizar el concepto de extrañamiento. El extrañamiento es una clave en ella y el extrañamiento siempre nos lleva al cuestionamiento. Desde ahí, pues, es desde donde yo voy a analizar someramente, porque me estoy alargando, que lo estoy viendo, el concepto, la obra de Isol. Sanders hablaba de la voz. ¿Qué le interesa de la voz? Las perspectivas. Isol siempre, siempre juega. El término jugar creo que es un término que va mucho más allá de una definición popular. El término juego, que entraba ya desde Platón, está ahí muy presente en la obra de Isol. A Isol le interesa el juego con la voz, con las perspectivas, el cuestionar continuamente, tanto los discursos ya asentados como los discursos no asentados. Discursos asentados, os animo a que, por ejemplo, veáis e intentéis descifrar
la respuesta que ella añade en la ilustración de la tarara, las obras de Lorca, o en los lagartos. No he podido traer la ilustración, y Sol siempre se preocupa del concepto de secuencia. Para ella lo importante es la historia. Y a pesar de que en algunos casos le reclamen una sola ilustración, por ejemplo, fue en el caso de Cortázar, ella siempre necesita dos. Necesita decir algo al principio y decir algo al final. En el caso de los lagartos, que los veis ahí maravillosos, como siempre, estos lagartos que lloran, luego resulta que como han perdido el anillito, la última ilustración, la ilustración de cierre, es un cuervo con el anillito. Es decir, ella siempre necesita esa última palabra donde al lector lo deja descalabrado. Y ahí es donde se tiene que entrar. Claro, sí, a ver, posiblemente Tener un patito es útil es una obra de canon y es un clásico ya. Es un clásico de cohesión entre la materia, el discurso gráfico y el verbal. Creo que lo tiene todo, pero no deja de ser un cuestionamiento, la creación de esos espacios vacíos, subversivos, donde tenemos la perspectiva del pato, la perspectiva del nene y un lector que debe colaborar físicamente en esa concepción, porque si no el discurso no avanza, ¿no? ¿Qué pasa con los personajes? Sanders dice, el personaje interesa en la medida en que contribuye a no dar o a no proporcionar una visión monolítica. A eso le interesan los personajes, esos personajes que decía Daniel Goldin, psicóticos. Le interesa sobre todo qué es lo que sienten, qué piensan. Por eso tiende, la línea para ella es importantísima y tiende a utilizar líneas y sombras. Los personajes, no diremos que son redondos, pero sí siempre tienen un concepto emocional, de tal manera que, por supuesto, siempre van acogiendo y recogiendo la atención del lector, pero siempre desde el cuestionamiento. Nada está centrado con Isol. Tenemos que cuestionarnos. Lo hace en la obra del Menino, donde el narrador eh, acaba jugando una vez más con los conceptos de distancia. Petit el monstruo, evidentemente, y esta maravilla de imposible. Imposible es uno de los libros que yo recomiendo. ¿A quién va dirigido? Pues no tengo ni idea. Yo creo que ya tampoco. Pero es un discurso y aquí ya refiero los estudios de José Domingo Dueñas y de Luis Beltrán en el 24, un artículo que recomiendo sobre el humor, lo grotesco, y aquí nos viene la obra de Bakhtin, lo grotesco. Son maneras de mirar el universo. Os cuento un poquito, en Imposible hay dos padres, padre y madre, que están exhaustos, no pueden más. El niño es un verdadero eh, calvario, no come, no duerme, bueno, pues lo que todos hemos vivido en algún momento, todos y todas. Bueno, resulta que llega a sus manos, ya veis a la madre ahí, llega a sus manos un anuncio donde hay una especie de gurú que ante estos casos tiene soluciones y van rápidamente. Ella hace un análisis de cuáles son las necesidades, quieren dormir, quieren estar tranquilos, quieren por lo menos hilar una noche entera, etcétera, y les dice que les da unos polvitos y les dice dádselos al niño, y el niño y así lo hacen. Van a casa, le dan al niño y de esa noche duermen maravillosamente. Cuando se levantan, ahí veis a la madre, nos falta el padre, cuando se levantan se preguntan qué es lo que ha ocurrido y van a la habitación del niño, porque todavía no han oído nada. Y lo que encuentran es, en vez de un niño, un gato. Bien. Ante eso la madre pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta que le da el padre es, a ver, ¿cómo nos organizamos? Yo le cortaré las uñas. ¿Y tú?
Y ahí acabamos, ¿eh? Es esa idea de que hay que mirar el universo con nuevos ojos, todo es discutible y en este sentido, pues ahí estamos. En cuanto a los peritextos, que también es una de las cuestiones que Sanders menciona como una clave para entender eh, esa literatura que cuestiona, esos espacios vacíos que deja el emisor para que el receptor se coloque, pero no solo se coloque, sino que tenga que pensar, tenga que preguntarse. Ahí yo creo que en los peritextos es modélico Enisol, cómo utiliza las guardas, cómo utiliza lo físico, y creo que también es paradigmática esta última obra, una de las últimas, que es la costura. La costura, que es una obra, también yo animo al alumnado a que la lea. Es una obra publicada por Fondo de Cultura y que tiene que ver con una estancia de Isol en Palestina. En Palestina, y ahí, bueno, me interesa el concepto de peritexto porque ya justamente el libro es una de las características que ahora mismo me parece que son más identificables de cómo leemos en el siglo XXI y cómo los editores están entendiendo que los libros infantiles deben siempre terminar, y se está ocurriendo últimamente, y en el álbum más aún, deben terminar con una referencia al autor, al momento de creación, al contexto al que se refieren, y así lo hace Isol en La costura. Si veis ahí, la costura es un relato, es un álbum ilustrado al estilo Isol, es decir, los moldes están ¿para qué? Para romperlos. Y eso es lo que continuamente realiza. Siempre hay un elemento muy identificable, que es la construcción del personaje, como os decía, utilizando a Sanders, en ese cuestionamiento entre la línea y la sombra, ahí siempre, y el foco y la luz, ¿no? Ahí construye sus personajes que siempre son inquietantes. Y aquí lo que nos muestra en la costura es a una niña a la que su madre reprende, porque pierde todo lo que toca, incluidas las llaves. Sabéis que hay un movimiento en Palestina de niños con llave, las llaves que implican que alguna vez volverán a una casa, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la niña a ver, no es que se enfade, pero sí se extraña de que su madre se lo tome tan mal. Esto de que vaya perdiendo todo, porque todo el mundo pierde cosas. Y en el fondo ella dice que su abuela le ha contado que pierde cosas porque además que esto ocurre como en la costura, que siempre hay otro lado, donde está el lado de los silvanes. Y ahí, pues, las cosas se enmarañan. Y comienza ese otro lado que si veis tiene que ver con el chal que le regalaron en Palestina a Isol en el museo y que es el punto de arranque, otra vez el objeto de toda la propuesta gráfica. ¿Qué se plantea Isol? Siempre la presencia del otro lado. Ese otro lado está lleno de criaturas, está lleno de cosas que se pierden, y ese otro lado continuamente incide y justifica lo que pasa en este lado. Fijaos cómo refleja los flecos del chal en la construcción, cómo se entretiene en cada uno de los detalles, tanto de la parte de un lado como del otro lado. Evidentemente, Alicia está aquí. Ella va explicando, la niña, porque la focalización en el personaje Nisol, el personaje infantil, está siempre ahí. Le interesa la cultura de la infancia en la medida en que resulta disruptiva. Es eso lo que le interesa de la infancia, el sentido del humor, el juego. Por lo tanto, estará muy presente en ese cuestionamiento. Y poco a poco va adentrándose Isol en este universo. Me estoy extendiendo en este universo, ya digo, de ese chal de inicio, evidentemente que... Rosa, son 5 minutos, te faltan.
Sí, ahora mismo termino enseguida. Entonces, creo que es importante entender, ¿no? Esta necesidad que tenemos de realizar una aproximación a todos los agentes que intervienen en este ecosistema nuestro y hacerlo desde esa lectura crítica. Claro, hablamos de Palestina. Yo le preguntaba a Isol si cómo ha sido leído porque me dice, claro, ella sostiene que en ningún caso quiso hacer referencia a lo que está ocurriendo. En ningún caso. Pero el hecho es que la lectura de esta obra, es más, esta obra, si no recuerdo mal, creo que se publica en el 2019, no me acuerdo, lo tengo aquí, 2021. Ha pasado ya un tiempo, ¿eh? Hoy el lector la lee y la lee en la clave del conflicto que estamos padeciendo, ¿no? Mm, es muy difícil. En cambio, ella defiende que esto no es así, pero es muy difícil no creerle, pero es muy difícil no hacerlo. En el fondo, La costura es una obra que crea esos huecos. Fijaos cómo el personajito se va adentrando a través de los flecos, que crea esos huecos, esos espacios vacíos donde el lector tiene que tomar una posición. El lector se debe posicionar. En Isol todo llama al posicionamiento, a pesar de que ella en todo momento intenta desvincular esta obra del conflicto. Pero bueno, está ahí y sí que ideológicamente es una obra que resulta muy poderosa. Voy a terminar ya con una referencia global a modo de epílogo a esta lectura que nos viene desde los conceptos de extrañamiento, de curiosidad y, por supuesto, de humor. Ella, en la masterclass que impartió este año, hablaba de que le interesan un poquito las respuestas, que siempre le interesan las preguntas, que cuando un libro cree que una propuesta gráfica suya no responde, la desecha y que necesita mirar con otros ojos la realidad. Claro, escuchar a Isol nos valdría su análisis para intentar hablar de una literatura de concienciación, que es lo que es la literatura de no ficción, una literatura que se explica y adquiere su esencia en el cuestionamiento, porque continuamente necesita salir de los moldes estereotipados para proponer esa otra mirada con la que Bakhtin identificaba lo grotesco. Termino con esta imagen, que es que me hace mucha gracia. Es la ilustración que ella propuso para el discurso del oso de Cortázar. En España tenemos la obra de Urberuaga, la ilustración de Urberuaga del relato de Cortázar, y fijaos cómo ya buscando continuamente un distanciamiento para luego proporcionar una complicidad con el lector y llamarlo a ese cuestionamiento, pues esta es la imagen de entrada y de salida del discurso del oso. Si veis, desde el objeto, pero lo que le interesa es la cañería, los pelos del oso. No hay oso. Decía, me horroriza que haya un oso en el discurso del oso. Yo tengo que proponer al lector nuevos caminos y que se cuestione y se adentre en el mundo de las cañerías y que adivine exactamente que algo ha pasado. En definitiva, lo que yo he querido traer aquí es que la poética de la subversión de Isol, las palabras que nos vienen continuamente a la mente cuando hablamos de esta autora son válidas, pero necesitan redefinirse, y la propia obra de Isol
que se define como un universo en sí mismo, necesita ser revisitada desde las claves de una lectura crítica en la que la subversión, como decía Sanders, se vincula al concepto de fisura, de brecha. La fisura es algo que hiere, es algo que rompe. Y creo que la obra de Isol se explica desde esas fisuras, las brechas, desde las rupturas. En este sentido, pues creo que libros de no ficción, lecturas no ficcionales, libros de ficción y lecturas ficcionales son simplemente un continuum en el que el lector debe moverse, pero que no debe desechar nunca. Por lo tanto, animo también al público a que intente cuestionarse, ¿no? Los límites entre la literatura ficcional, la no ficcional y sobre todo que ahora mismo en el ecosistema cultural en el que estamos insertos necesitamos fortalecer las habilidades de la lectura crítica y lo necesitamos hacer desde el cuestionamiento. Sin más, termino y agradezco la atención.